Conociendo la Biblia. Fue en su paso por el Mar Rojo lo que introdujo a los redimidos de Dios al desierto. El viaje de Israel a través del Mar Rojo habla de la unión del hombre redimido con Cristo en su muerte y resurrección. Típicamente, Israel estaba ahora en terreno de resurrección, en la novedad de vida. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí, como en muchos otros pasajes, los 3 días hablan de la resurrección. Solo cuando la fe del cristiano se aferra a su unidad con Cristo en su muerte y resurrección, reconociendo que es una nueva criatura en Él, se vuelve consciente del desierto. En la medida en que comprendamos nuestra nueva posición ante Dios y nuestra posición en su Hijo, este mundo se convertirá para nosotros en un desierto sombrío y desolado. Para el hombre natural, el mundo ofrece muchas cosas atractivas y seductoras, pero para el hombre espiritual, todo en él es solo vanidad y aflicción de espíritu. Para el ojo de los sentidos hay mucho en el mundo que es placentero, pero para el ojo de la fe no ve nada más que a un mundo a la medida de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero nada en absoluto para la nueva naturaleza. En lo que se refiere a la vida espiritual, el mundo es simplemente un desierto. Un desierto es un terreno desolado. El desierto es el lugar de los viajeros. Nadie en su sano juicio pensaría en hacer un hogar allí. Precisamente así es este mundo. Es el lugar porque el hombre transita desde el tiempo hacia la eternidad. Y la fe es la que hace la diferencia entre la manera en que los hombres miran este mundo. El incrédulo en su mayor parte se contenta con permanecer aquí. Se establece como si fuera a quedarse aquí para siempre. Dice el Salmo 49, su pensamiento interior es: sus casas permanecerán para siempre, y sus habitaciones por todas las generaciones. Ellos llaman, dice, a su tierra por sus nombres. Se hace todo lo posible por prolongar su estancia terrenal. Y cuando por fin la muerte lo reclama, lo quiere irse. Muy diferente es con el verdadero cristiano. Su casa no está aquí. Él busca una ciudad que tenga, dice, fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Ah? Hebreos 11. Resulta que él es un extranjero, un peregrino. Y es de esto lo que habla el desierto. Canaán fue el país que Dios le dio a Abraham en su simiente. Y el desierto era simplemente una tierra extraña por el que pasaron en su camino hacia la herencia. Mira lo que dice Éxodo 15, en el verso 22. Dice, y llegaron, dice, y anduvieron 3 días por el desierto, y no hallaron agua. Esta es la primera lección, que nuestra vida en el desierto está diseñada para enseñarnos. No hay nada aquí abajo que pueda ministrar de alguna manera a esa vida que hemos recibido en Cristo.
Los placeres del pecado, las atracciones del mundo, ya no satisfacen. Las cosas que antes encantaban ahora nos repelen. Las diversiones que solíamos encontrar tan agradables se han vuelto desagradables. Las cosas que deleitan a los impíos solo nos hacen gemir. El cristiano que está en comunión con su Señor no encuentra absolutamente nada a su alrededor que pueda refrescar su alma sedienta. Para él las cisternas poco profundas de este mundo se han secado. Su grito será el del salmista que dice: oh Dios, Dios mío, dice, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne, dice, te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, dice el Salmo 63. Mi hermano, aquí está el recurso del cristiano. Solo Dios puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón. Y escucha las palabras del Salvador. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice Juan 7:37. Y a Él debemos ir. Aquel que es el único que tiene el agua de la vida. Mira lo que dice el verso 23 de Éxodo. Y llegaron, dice, a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Una prueba dolorosa. Una verdadera prueba fue esta, en realidad. 3 días de viaje en el desierto, y ese desierto cálido y arenoso, sin encontrar agua. Y ahora que se alcanza el agua, y aquí que el agua es amarga. Mi hermano, ¿cuán a menudo sucede esto con un joven cristiano? Sí, y también con el anciano. Nos aferramos a lo que creemos que puede satisfacernos, y solo encontramos una amarga desilusión. No ha sido así. Has probado los placeres o las riquezas, la diversión, y solo los has encontrado amargos. Has puesto tu corazón en algún objeto terrenal. Se te permite obtenerlo, pero qué vacío. Esperamos que fuera diferente, pero todo es vacío. A Israel ahora se le hizo sentir esa necesidad, esa desnudez y la amargura del desierto. Con qué alegría de corazón comenzaron su viaje a través de él. Estaban poco preparados para lo que les esperaba. Andar 3 días y no encontrar agua, y cuando llegaron a encontrarla, era amarga. Eso no esperaban de Dios. Ellos esperaban a un Dios diferente. Después de experimentar la gran obra de liberación que Él había hecho por ellos, contaban con Él para que les proporcionara un camino tranquilo y fácil. Lo mismo ocurre con los jóvenes cristianos. Tienen paz con Dios y se regocijan en el conocimiento de los pecados perdonados. Poco anticipan ellos y nosotros las tribulaciones que nos esperan. No esperábamos que las cosas fueran agradables en nuestra nueva vida. No hemos buscado hacernos felices en este mundo. Y no nos hemos sentido desilusionados y desalentados cuando no encontramos agua. Y lo que hay es amargo. Entramos en el desierto sin entender qué es. Pensamos que nuestro Dios, ese Dios misericordioso, nos protegería del dolor. Mi hermano, esa es la diestra de Dios. Y no en este mundo donde hay placeres para siempre. El desierto simboliza y retrata con precisión este mundo. Y la primera etapa del viaje pronostica el todo, de cómo es la vida. Dice: sequía y amargura es todo lo que podemos esperar en el lugar que no posee a Cristo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Quiera Dios
Quisiera Dios que nos establezcamos en un lugar y estemos contentos en este mundo que lo odia y que lo echa fuera a su amado Hijo. Nunca, nunca. Y aquí pues algo de vital importancia para el joven cristiano. Debería de comenzar mi viaje por el desierto esperando nada más que escasez. Pero nosotros queremos ver realizadas nuestras expectativas. Muchos cristianos experimentados darían testimonio de que la mayoría de sus fallas en el desierto se deben a que comenzó con una visión equivocada de lo que es el desierto. La comodidad, el descanso, no se encuentran bien. Y cuando más lo buscamos, más aguda será nuestra decepción. La primera etapa de nuestro viaje debe proclamarnos como Israel. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del viaje? Y dice, es amar. Es amar. Y el verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué le veremos? Hace 3 días este pueblo cantaba, ahora murmura. La alabanza ante el Mar Rojo da lugar a la queja en Mará. Ante la prueba, Israel fracasó y reprenden a Moisés por haberlos metido en problemas. Parecían haber pasado por alto, por completo, el hecho de que habían sido conducidos a Mará por la columna de nube. Mis hermanos, su murmuración contra Moisés era en realidad murmuración contra el Señor. Y así es con nosotros. Cada queja contra nuestras circunstancias, cada queja sobre el clima, sobre la forma en que la gente nos trata, sobre las pruebas diarias de la vida, está dirigida contra aquel que hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. Efesios 1. Mi hermano, lo que aquí se registra de la historia de Israel está escrito para nuestra amonestación. Así lo revela la Escritura en el Corintios. Hay el mismo corazón malvado de incredulidad y la misma voluntad rebelde dentro de nosotros que había en los israelitas. Por otro lado, necesitamos buscar fervientemente la gracia para que uno sea sometido y el otro quebrantado. ¿Y cuál fue la causa de su murmullo? Solo puede haber una respuesta. Su ojo ya no estaba puesto en Dios. Todas las maravillas que Dios había hecho en favor de ellos quedó atrás. Todo lo que ellos habían visto quedó atrás. La soberbia nos hace pensar que Dios está a nuestro servicio 24/7 y ni siquiera está en nuestros pensamientos y buscamos culpables de las cosas que no salen bien. ¿Acaso no vivimos así? El verso 25 dice, y Moisés clamó a Jehová. Moisés hizo lo que Israel debió haber hecho. Llevó el asunto a Dios en oración. Para eso son nuestros para llevarnos así. Si leemos el Salmo 107, mira y acompáñame al Salmo 107. Empieza diciendo, el verso 4, y anduvieron perdidos, dice, por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mira, hermano, el resultado de clamar a Dios en serio. Y el verso 12 dice, y el Altísimo quebrantó con el trabajo sus corazones.
Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y el verso 18 dice: y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Y el verso 27 dice: tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. ¿Cuánta verdad, hermanos? ¿Cuánta verdad? ¿Cuánto bien en realidad nos hace? Muchas veces estas aflicciones, estos momentos amargos. Y sigue diciendo Éxodo 15, en el verso 25. Dice: y clamó Moisés a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Moisés clamó, dice aquel que ha provisto la redención para su pueblo. Es el Dios de toda la gracia, y con la infinita paciencia lo soporta. La fe de Israel podía fallar, podía murmurar, sin embargo, Él vino en su ayuda. Ese mismo Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, dice el Salmo 103, ni nos ha recompensado conforme a nuestras iniquidades. Pero ¿sobre qué base el 3 veces santo trata con tanta ternura a su pueblo descarriado? Fue en respuesta al clamor de un mediador intercesor que Dios actuó. Moisés es visto en todo momento como que el que se interpuso entre Dios e Israel. Fue en respuesta a su clamor que el Señor vino en auxilio de Israel. Y bendito sea Dios, porque también hay uno que vive siempre, dice, para interceder por nosotros, dice Hebreos 7:25. Y sobre esta base Dios trata con ternura con nosotros cuando pasamos por el desierto. Si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Es el 1 Juan, capítulo 2, verso. Dios le mostró a Moisés un árbol, y el árbol había estado ahí todo el tiempo, pero Moisés no lo vio, o al menos no conocía sus propiedades. No fue hasta que el Señor le mostró el árbol que supo de la provisión de la gracia de Dios. Esto nos enseña cuán dependientes somos del Señor y cuán ciegos estamos en nosotros mismos. De Agar leemos, por ejemplo, dice: y Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, ¿no? Génesis, capítulo 21. Y en 2 de Reyes, en el capítulo 6, leemos, dice: y el Señor abrió los ojos de joven. Y dice: y vio, y aquí que el monte estaba lleno de caballos, carros de fuego, dice, alrededor del desierto. ¿No? Hermanos, claramente es una realidad lo que dice el proverbio. El oído que oye y el ojo que ve, ambos lo hizo Jehová. Dice Proverbios 20, verso 12. ¿Y qué fue lo que el Señor le mostró a Moisés? Era un árbol. ¿Y qué tipificaba ese árbol? ¿Qué significaba ese árbol que endulzaba las aguas amargas? Es la persona y la obra de nuestro bendito Salvador. Los dos están inseparablemente conectados. Vemos la figura de un árbol, por ejemplo en el Salmos 1, en el verso 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y la hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Y en Cantares también vemos, mira, acompáñame en el libro de Cantares, en el verso 2,
en el capítulo 2, en el verso 3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Mi hermano, en el desierto nada puede endulzar la amarga copa de nuestras experiencias carnales, excepto reposar bajo la sombra de Cristo. Pero el árbol también habla de la cruz de Cristo. Dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero? Dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. La cruz de Cristo es la que hace lo que es naturalmente amargo sea dulce para nosotros. Es la comunión de sus padecimientos. Es la amargura que resulta de estar unidos a Cristo en su propio camino de sufrimiento aquí. Si sufrimos con Él, también, dice, reinaremos con Él. Lo amargo de la vida terrenal es endulzado por ese árbol. Y la cruz es la que endulza las luchas. Y eso lo vemos en cada uno de los apóstoles. Como ellos disfrutaron esa comunión con Cristo llevando la cruz. Viviendo una vida en el Espíritu. Siendo iglesia. Viviendo el Evangelio porque mostraban a Cristo en todo lo que hacían. Era una vida que reflejaba en quién creían y quién estaba en ellos, en quién estaban. Mi hermano, terminó el año 2023. Todos esperarán un venturoso año 2024. ¿No? Dinero, salud y amor es el eslogan favorito. Mi hermano, en este nuevo calendario, ¿has pensado en el Evangelio? Y en todo lo que eso significa. Y porque es todo en la vida. Y podemos empezar por la cruz. Usar la cruz en nuestra vida diaria es considerar nuestras pruebas y aflicciones cristianas como oportunidades. Y ese árbol endulzando las aguas amargas en el desierto. Es tiempo de ser una verdadera iglesia, viviendo el Evangelio, conociendo la Biblia, por esta página, El Camino. Dios te bendiga.